Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes en estas circunstancias tan particulares, ¿no? Que nos dan justamente para conversar y producir derecho. Y justamente esta coyuntura hace que las instituciones jurídicas tengan una particularidad especial, como es el caso de algunas figuras que han llegado a nuestro país, posiblemente con la mejor intención, pero que de repente presentan algunos vacíos, que podríamos tranquilamente conversar, comentar, analizar y ver cómo o de qué mejor manera podrían solucionarse. Es el caso, por ejemplo, de la institución de la capacidad jurídica en el Decreto Legislativo 384, los apoyos y salvaguardas y el COVID. Vamos a presentar al final algunas situaciones que de repente podrían darse en el caso del COVID. ¿Sí? Antes, previamente, vamos a hacer un balance de este decreto legislativo 384 que se da en septiembre del año 2018. Siempre nosotros hemos sostenido que fue un decreto legislativo muy simpático porque recogía derechos fundamentales, normas de integración e inclusión social para personas con habilidades especiales y o discapacidad, y hacer que estas sean recogidas vía tratados o por tratados en nuestro Código Civil. Muy bien, pero al parecer no hubo una discusión de la manera más exhaustiva, y eso lo decimos con todo respeto, respecto de algunas bondades, algunas situaciones que, por ejemplo, las vemos ahora. Una pandemia aproximadamente implica o se parece a un estado de guerra, es decir, van a haber bajas, van a haber muertes, van a haber situaciones incompletas, y tiene figuras que de repente se aplican por la situación de la persona, del sujeto, en este caso del paciente o del infectado, que podrían darse y que podrían de repente no darse, y que a la vez estas normas presentan algunos vacíos. El caso, por ejemplo, de este decreto legislativo 384 modifica todo lo que es la capacidad, ¿correcto? Es decir, conforme nosotros hemos conversado y conforme decía nuestro maestro Carlos Fernández Cesárego, la capacidad la tenemos todos y no se discute, efectivamente, eso es algo cierto. Pero este código, de manera muy particular o peculiar, mencionaba el goce y el ejercicio y daba la impresión de que el goce podía regularse, es decir, el goce así como lo vemos, nuestra capacidad de reír, de disfrutar, de gozar, de comer, de respirar, podría de repente sufrir alguna modificación o algún tratamiento especial. Es decir, se modificó el artículo 44 sobre todo y se habló de la capacidad de ejercicio restringida, que es una institución que está en las normas legales que estamos tratando en este caso para ustedes con mayor propiedad, y se mencionaba el término de capacidad de ejercicio plena a la vez. Entonces, se eliminaron algunos incisos del 1 al 8. Entonces, vamos a combinar el análisis de la norma, del código y del COVID. Por ejemplo, si se ha eliminado el que una persona capaz sea una persona portadora de Alzheimer, entonces podría ser capaz en alguna exposición de bienes en el trayecto, desde que se intervenía, desde que es diagnosticada con un protocolo de COVID hacia su exposición de bienes. Como se ha eliminado la incapacidad respecto a situaciones tan complejas como el retardo mental, que tiene escalas valorativas del 1 a 3 en cuanto al coeficiente mental o intelectual, una persona entonces desde que es intervenida, desde que es materia de un protocolo de salud, tendría capacidad, correcto, y no tendría por qué presentar estas salvaguardas, que son notariales, judiciales y que son increíblemente formales para estas personas con discapacidad. Entonces, esta capacidad de ejercicio, así como la vemos, de ejercicio restringida, ha sido más o menos suplida por la tecnología, se ha querido suplir por la tecnología. Y eso está muy bien. Recordemos nosotros los inicios de los ajustes razonables y apoyos para personas con discapacidad se daban, estamos conversando de manera genérica, cuando por ejemplo existían relojes que tenían un timbre auditivo bastante fuerte, entonces las personas que tenían ceguera o discapacidad visual podían saber la hora que se estaba dando. Muy bien, pero ¿qué pasó? El decreto legislativo 384, por ejemplo, recoge normas internacionales, lo que está muy bien, pero manifiesta en su artículo 45 que toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica podría solicitarlos o designarlos de acuerdo con su libre elección. Pero hay un problema. El Decreto Supremo 216, que trataba de regular esto, se refiere a discapacidades sobre todo psicosomáticas. No se refiere a pandemias. No se refiere a una persona que tiene un tratamiento de pandemia o que tiene diagnóstico de pandemia. Y esa pandemia, por eso vamos a recurrir también un poco a la medicina,
tiene estados, tiene grados que van a afectar la capacidad de la persona, en definitiva, y eso es algo cierto, absolutamente. Imaginémonos por un segundo que tenemos el COVID-19, ¿cómo nos sentiríamos? Salimos de la casa donde nos hayan intervenido y no sabemos si vamos a regresar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo disponemos nuestros bienes? ¿Acaso podemos ir a lo notarial o judicial como señala esto? Entonces, por eso hay situaciones que yo quiero ver con ustedes y sobre todo analizar, ver de qué manera puede esto mejorarse en este caso. Entonces, es correcto estar a la par con las normas internacionales, pero la legislación cuando merece ser sabia, cuando merece catalogarse como tal y merece ser duradera, tiene que prevenir todo tipo de situaciones. Y si no las previene, tener la suficiente elasticidad para que estas normas puedan ser interpretadas de manera clara por la población. Sobre todo en situaciones como estas en las que la capacidad intelectual de discernimiento está muy complicada. Hay muchos sentimientos afectivos. Por eso comparaba una pandemia con una guerra. No se sabe si la persona que sale de la casa va a regresar. La persona que salió tampoco sabe si va a regresar. Los familiares tampoco. Quizás el medio de comunicación único sería el teléfono, hasta que la persona de repente pueda ser entubada o esté 15 días o más tiempo, 45 días, alejada de la familia. Entonces, ¿qué situaciones se dan en este caso? Vamos a analizar una institución y dos figuras jurídicas que están como novedad del año 2018, pero que no tienen mucha asidero, no tienen mucha jurisprudencia de ejemplos en este caso. Hablamos de los apoyos. Por ejemplo, el artículo 659A en cuanto a la modificación surgida y cómo se ha dado, más o menos señala lo siguiente respecto al apoyo. Artículo 659A, acceso a apoyos y salvaguardas. Señala que la persona mayor de edad, entonces la menor de edad no estaría en este caso, puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes para coayudar a su capacidad de ejercicio. Pero el COVID no distingue, ¿no es cierto? Va a tener a mayor edad, menor edad y a personas de la tercera edad, como llama la genética médica. Entonces, más o menos, si queremos buscar ejemplos de qué serían apoyos, entendemos más o menos que serían por, según la doctrina, que esto nos viene de Argentina, serán aproximadamente dados por confiar o por situaciones de confianza, amistad, cuidado o parentesco con alguien. Esto, lógicamente, reemplaza lo que es la curatela, ¿no? Y no la reemplaza bien, en realidad. Pero bueno, entonces, ¿quiénes no podrían ser materia de apoyo? Aquellos que han sido sentenciados por violencia familiar o violencia sexual en este caso, ¿no? Entonces, cuando el 659b define o trata de definir lo que es apoyo, más o menos lo hace de la siguiente manera, vamos a ver si es entendible o correcto. Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos. Entonces, la persona que está haciendo transporte en una cápsula tiene pleno discernimiento, tiene libertad de decisión, de capacidad, es libre, se siente bien psicosomáticamente para decidir algo en el trayecto, tiene voluntad libre, clara, puede ser sujeto a error, no lo sabemos exactamente. Entonces se señala en el 659 definición de apoyos. Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos. La persona está limitada en sus derechos, ya está limitada, ¿correcto? Incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y la manifestación e interpretación de la voluntad que requieren el apoyo. Son cuatro aspectos. A ver, incluyendo el apoyo en la comunicación. La única comunicación sería de repente por señas o sería por el teléfono celular hasta que la persona pueda utilizar su propio teléfono, ¿no? En la comprensión de los actos jurídicos, entonces vamos a figuras de interpretación, lenguaje de señas, algo de eso también es tratado por este decreto legislativo. Las consecuencias de esto, que es lo más difícil de entender, qué consecuencia vamos a dar en este caso, cómo se puede catalogar, configurar o cómo aliar una consecuencia en este caso o en esta situación, y la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Bueno, entonces este apoyo puede ser por personas naturales o jurídicas, pero ¿cómo se da la protocolización? ¿Cómo se da la seguridad en este caso? ¿Cómo puede darse? Bueno, el artículo 659G menciona las llamadas salvaguardias para el adecuado desempeño de los apoyos. Entonces, estas salvaguardias son medidas para catalogar, para que se cautele que estos apoyos dados, definidos, recibidos y otorgados sean los más adecuados y no conculquen o vulneren los derechos de las personas. El 659G señala que las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto, ojo y oído, de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo. Entonces, un paciente que está, por ejemplo, internado
está casi en un estado de shock permanente, no sabe qué le va a pasar, es decir, sabe que probablemente tenga complicaciones, sabe que en algún momento va a perder la lucidez en este caso. Y pregunto ahora que voy a preguntar al final, ¿el personal de salud está capacitado para hacer diligencias notariales? ¿Está capacitado para catalogar la voluntad de una persona? ¿Quién da fe de ello? Si queremos ser más exquisitos en la norma, ¿se puede cautelar? ¿Hay forma de tener testigos? ¿Ha previsto este derecho? Entonces, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo. Muy bien, la preferencia. ¿Podría decir algo a la persona que está en este estado? Prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos, ¿no? Claro, es decir, por una parte se abre una puerta y por otra se la cierra. Prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda tales apoyos. Entonces, este apoyo tendría que haberse dado de manera inicial, en este caso. Y además, evitar la afección o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Ahí sí, ¿no? Parece que se cautela más a la persona, pero se señala que el juez interveniente podría hacerlo en este caso y entonces esto sería una solución de manera judicial. Muy bien, vamos entonces a la parte médica. Vamos a ver qué padece una persona cuando está interna por COVID o cuando es un paciente COVID, ¿no? Ojo, la persona puede ser asintomática o sintomática. Si es asintomática se complica el tema, porque hasta el momento, hasta el final, puede colapsar o podría colapsar. En cambio, la persona que presenta sintomatología, sí de alguna manera podría manifestar su voluntad, podría de repente pensar en apoyos, pero las personas no saben que existe la modificatoria de este código, no saben que sobre todo es judicial notarial. Y en estos tiempos, yo no sé si un juez o notario va a ir a un hospital o una clínica para diligenciar ello o para cautelar ello. Entonces, respecto al COVID, nosotros vamos a entender que esto presenta síntomas sobre todo mentales y neurológicos en la capacidad. El 14% presenta síntomas graves, es decir, falta de aire y dificultad, y a partir de ahí la voluntad comienza a distorsionarse en este caso. El 6% restante tiene insuficiencia pulmonar, shock séptico, que es un estado en el cual la persona casi colapsa, fallo multiorgánico, es decir, todo comienza a fallar repentinamente y lógicamente el riesgo de muerte. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio de más o menos 56.000 pacientes, el 80% de los casos más o menos tienen síntomas leves, ¿no? Fiebre, tos y en algunos casos neumonía. Los síntomas comunes vamos a ver cómo podrían darse, cómo podrían trastocar la voluntad de las personas. La fiebre, por ejemplo, más allá de 37 grados centígrados, 37,6, 7, 8, ya la persona tiene fiebre. La persona entonces puede ir tranquilamente a 40 grados y hay que ver si de repente por el grado de afección, por el grado de comprensión de la persona con la enfermedad, podría desarrollar una situación mayor en la cual no podría manifestar su voluntad. La debilidad es un rasgo fundamental. Entonces, se trata de una disminución de la fuerza de la persona en el cual necesita un esfuerzo adicional para mover cierta parte del cuerpo o de todo el cuerpo. La persona generalmente está echada, está en posición circular, entonces la persona no puede de repente manifestar su voluntad. Ese decreto legislativo habla de gestos y signos. No sé cómo podrían interpretarse esos gestos y signos por personas que rodean al paciente y que no son abogados, que no tienen por qué serlo y que no conocen de derecho y que además tampoco conocen de ese decreto legislativo 384 porque son profesionales de la salud. Ellos siguen un protocolo en el cual al paciente le piden que esté tranquilo y calmo, incluso hay un apoyo psicológico por ahí al paciente. La tos seca inclusive también puede producir en su prolongación, en su extensión, falta de aliento. Esta falta de aliento, por ejemplo, puede ocasionar opresión en el pecho. Si ocasiona opresión en el pecho, la persona entonces va a tener mucha dificultad para respirar y luego para comunicarse en estos casos. Adicionalmente, la persona podría presentar, vamos a ver cómo en estos casos podría manifestar su voluntad, congestión nasal. Entonces, una nariz congestionada o tapada se produce cuando los tejidos se recubren y se hinchan entonces, ¿no? Esto se denomina de repente rinorrea en el mejor de los casos, que es más o menos la secreción nasal, pero si no la persona va a tener mucha dificultad y un desenlace muy complicado de prevenir en caso se produzca esto. El dolor de garganta, entonces se diferencia, por ejemplo, de la amigdalitis y faringitis porque es en cuestión de zonas en este caso. En la amigdalitis hay inflamación de las vías respiratorias, ¿correcto? Y en la faringitis la persona no puede hablar. En la amigdalitis se trata de una afección mayor en la cual la persona podrá tranquilamente verse absolutamente privado de manifestar su voluntad de manera lo más absolutamente claro posible. Vamos a ver algunos casos en los cuales la normatividad civil
estaría un poquito huérfano en este caso. Una persona que está internada en COVID o por COVID todavía es consciente, hasta cierto punto, ¿no? Según la reacción del cuerpo humano, podría salir indemne o no, o de repente podría salir de alta. Entonces, en esta petición de herencia, por ejemplo, en el artículo 664, vamos a ver, se lee que el derecho de petición de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes y que considera que le pertenecen. Entonces, esta persona no podría otorgar poder, ¿correcto? Si considera que de repente ha sido privada de algunos bienes en este caso. Ahora bien, aceptación y renuncia a la herencia en materia testamentaria. Artículo 672. La aceptación expresa puede constar en instrumento público o privado. Si es público, ya sabemos, implica la forma notarial, pero si es privado, de repente habría que firmar. La persona que está entubada, que tiene sondas, puede firmar, no podría hacerlo. Podrían dar fe de ello el personal médico, creo que sería bastante difícil, ¿sí? El testamento hológrafo, por ejemplo, recordamos nosotros que el Código Civil holandés, el artículo 694, si mal no recuerdo, 95, prohíbe el testamento hológrafo, ¿no? Al menos hasta hace algunos años. En el Perú, por ejemplo, el testamento hológrafo habla de alguna manera de formalidades, ¿no? Entonces tiene que ser escrito, fechado y firmado por el propio testador. La persona tendrá capacidad para hacerlo, tener propio discernimiento para hacerlo, la voluntad en qué momento puede ser transparente, en qué momento no. Y máxime si, por ejemplo, la casación 4327 del año 2007 señala exigencias, ¿no? Y que este testamento, según esta casación, señala que tendría que distinguirse por incorporar a su estructura típica una forma ad solemnitatem. Ya sabemos que en el periodo del sistema romano-germánico es esencialmente bastante formal en este caso. Yendo a algunas otras figuras, por ejemplo, nos ubicamos en la etapa contractual, en la donación. Vamos a ver el artículo 1623 y si de repente podría darse cabida en estos casos. Menciono estos casos y este análisis porque el COVID implica una pandemia que no sabemos por cuánto tiempo se extenderá. Por meses, años, exactamente no lo sabemos. Entonces, por ejemplo, el artículo 1623 del Código Civil menciona la llamada donación verbal. La donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente cuando su valor no exceda del 25% de la UIT, vigente al momento de que se celebre el contrato. Bueno, entonces más formalidades. Pero una donación simple puede darse, por ejemplo, del paciente interno hacia alguna persona cercana a él, que generalmente va a ser personal de la salud. Como vemos, este y otros aspectos van a ser bastante complicados de determinar y ver por la normatividad vigente como está. No lo hacemos por complicarnos la vida, simplemente por ver vacíos que tiene la norma, este decreto legislativo 384, y de antemano, bueno, le dejamos esas interrogantes que tenían que estar haciendo modificaciones. O sea, teníamos que salir nuestro modelo romano-germánico para entender que las formalidades de repente podrían, de manera excepcional, quedarse un poco de lado. Muchas gracias por recibirnos, por escucharnos en la conversación que hemos tenido sobre la capacidad jurídica, el decreto legislativo 384, los apoyos y salvaguardas y el COVID y sobre todo el tratamiento que puede tener en el COVID. Muchas gracias, hasta siempre. Cuídense mucho.